Continuamos en este momento. Hay un versículo o una expresión que se encuentra registrada en el libro de San Juan, capítulo 1, donde casi siempre pues hemos leído estos pasajes, pero aquí se encuentra una expresión muy bonita porque resultó de una invitación de un amigo. Cuando el Señor dice que Jesús llama a Felipe y a Natanael, Felipe, amigo de Natanael, y le hizo una invitación a que viniera, dice, venid y ved. Pero hay una pregunta que Natanael hizo, y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿A quién le hacía esa pregunta Natanael? Que era invitado de Felipe, que era un gran amigo de él. Dice el relato que él lo halló sentado bajo de la higuera. En los tiempos de Israel, el que estaba debajo de una higuera se respetaba. ¿Qué se decía de ese hombre que estaba debajo de una higuera? Que era un hombre pensador y nadie le interrumpía. Ahí estaba. Pero fue tan grande el gozo que Felipe, amigo de Natanael, invitó a Natanael a que viniera y lo acompañara para que se diera cuenta que él se había encontrado con Jesús. Entonces, cuando uno le impacta haber conocido al Señor y de saber lo que el Señor ha hecho, pues inmediatamente uno no se puede quedar callado, debe ir y anunciar la buena nueva. Pero cuando Natanael va hacia Jesús, invitado por Felipe, él le pregunta, ¿de dónde me conoces? Esa es la pregunta, ¿de dónde me conoces? Ahora, vamos a compartir, porque ayer esto lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 48. En Juan, en el capítulo 1. Pero ayer compartimos un versículo que es ahí donde también vamos a hablar un momentico, pero vamos a recordar este versículo en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, Salmo 139, 2, que dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos. Imagínese, mire, has entendido de lejos mis pensamientos. Y qué alegría saber y entender que solamente Él a mí me conoce. Y tiene una lógica. Vamos a ver el desarrollo de este versículo brevemente en esta mañana, esta sencilla reflexión. La omnisciencia de Dios, la grandeza de Dios, de saber que Él todo lo sabe, todo lo ve, y Él que me formó, que me creó a mí. Amén. Entonces nos damos cuenta que el Salmo 139, David, es un salmo que muestra la grandeza de Dios y que ya nos habla de su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, y eso nos revela la palabra del Señor en esta mañana. Hay un pasaje también en Segunda de Crónicas 2:5, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Así lo dice la palabra. Entonces, la omnisciencia de Dios se hace ver aquí en esta hora, el significado que Dios nos conoce. Él lo sabe todo, es un especialista en el ser humano, y gracias al Señor, ¿verdad? Él es un especialista. No es aquel especialista que hace todo lo posible y se cansa
y se escucha en las clínicas, en los hospitales, solamente un milagro, no podemos hacer más, pero Él es el especialista del ser humano, de sus hijos, y nos recuerda que Él es el soberano, que Él sabe todo de nosotros. No hay nada oculto que yo haga que Él no sepa. No hay nada antes de yo, ahí, de mi persona, yo. Cuando yo voy a pensar y maquino, creo mi pensamiento, ya el Señor lo sabe, porque Él es soberano, Él es grande. Entonces, dése cuenta usted en dónde vamos. Cuando aquí Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Y hay una respuesta. Es que dice el Señor, antes que Felipe te viera allá en la higuera, yo ya te conocía. Eso sorprendió a Natanael y tuvo que creerle al Señor. Estaba hablando con el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el que lo había formado a él, el que me había... Amén. Estaba hablando con el Padre de nosotros, nuestro Padre, que nos formó. Gracias al Señor. Entonces el Salmo 139, 2, 4, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, hasta has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Señor, la sabes toda. Antes de tú, querido hermano, amigo, escribir allá esa petición, lo hemos dicho muchas veces, ya el Señor la conoce. Antes de que mi palabra se forme y esté dispuesta a pronunciarse, mi lengua esté dispuesta a pronunciar esa palabra, ya el Señor la sabe. Es que si yo me quedo callado, ya el Señor sabe que estoy pensando yo. Claro, porque Él lo sabe todo de mí, porque fue el que me creó, me formó. Gloria al Señor. Dios nos ve, Dios nos conoce totalmente, tanto a lo extremo como en lo íntimo. Por ello el salmista David pudo decir, Señor, tú me has examinado y conocido. En el versículo 5 y 6 dice, detrás, delante, me rodearás y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, mire lo que dice la palabra, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Gloria a Dios. Nosotros muchas veces no podemos comprender tanta grandeza, tanto amor, cuando le fallamos a Él. Cuando reconocemos que dependemos de Él, viene y nos perdona, nos capacita, nos ayuda. Tanta grandeza en nuestra mente, tanta majestad, tanta maravilla con que nos rodea el Señor. Él puso su mano poderosa. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros como seres humanos. Yo creo que uno puede decir sin exagerar que conocer al Señor debe ser todos los días, pero no lo alcanzaríamos a conocer porque es que mi mente humana está limitada a tanta grandeza del Señor. Amén. Imagínense, y hay personas que ni siquiera lo desean conocer, sabiendo que Él lo conoce todo. Amén, qué alegría, ¿verdad? Qué palabra tan hermosa en esta mañana. Lo que divulga la palabra del Señor. Yo no puedo ir a otro lugar, no puedo estar en un lugar, esconderme, hacer lo malo, si Él todo lo conoce, todo lo ve. Amén. Pero ahora, alguien se pudiera preguntar, a ver, ¿puede saber esto el Señor? Claro que sí, todo lo sabe, lo que tú estás pensando en esta hora. Si estás allá en tu cama, en la sala, en el balcón, estás en el patio, allá en la terraza. El Señor sabe dónde está usted en este momento ubicado. Sabe si estás escuchando la palabra. Sabes qué estás pensando. Claro, porque Él fue el que me formó a mí. Amén. Gracias al Señor. Gloria al Señor. Cuando
el encuentro que tuvo Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Los israelitas en aquel tiempo eran hombres celosos, que no eran fácil de hablarles y que ellos tuvieran la razón. Ellos tenían una manera de ser. Por eso la expresión del Señor cuando ve a Natanael que viene invitado por Felipe y le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Porque era un hombre recto en su posición, era un hombre pensante, pero tenía amigo. Y no fue fácil de que Natanael lo moviera debajo de la higuera donde él estaba allí pensando, y eso se respetaba. Pero, como dice, Felipe rompió esos protocolos y era su amigo, le insistió: ven y ve. Y llegó allá. Cuando el Señor lo ve, le dice: aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Es un hombre que no era fácil de decirle: venga acá, mire esto. No, era un hombre sabio, recto, estaba bien en sus argumentos. Entonces es allí cuando Natanael le pregunta: Señor, pero ¿de dónde tú me conoces a mí? ¿Por qué me dices: he aquí un verdadero israelita? O sea, estaba hablando de su posición, de algo que le pertenecía a esa actitud, como era él. En otras palabras, él sabía, le estaba diciendo: yo sé cómo eres tú. Y él le dijo: Señor, ¿de dónde me conoces? Fue la pregunta, imagínense. Le estaba preguntando al que lo había formado, al que tomó barro en sus delicadas y hermosas manos, y que el soplo de él, de ese omnipotente Dios que está aquí en esta mañana, le dio vida, nos dio vida. Estaba hablando con el autor de esa magna creación del ser humano. Estaba hablando con él. Cuando él comienza a decirle: no, respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo de la higuera descansando, pensando, yo te vi, yo te conocía. Amén. Gloria al Señor. Y dijo: Rabí, hijo, tú eres realmente el Hijo de Dios. Se le abrió su pensamiento. Era un hombre pensante, pero no era un hombre fácil de hacerle creer, de que dejara sus creencias, su posición social. Pero el Señor impactó ese corazón y le permitió que él creyera en él. Y le dijera: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo del Dios, eres el Rey de Israel. Así fue la respuesta cuando él le dijo: no, es que yo te conozco. Antes que Felipe te llamara, ya yo te conocía, hijo. Entonces ahí él tiene que decir: sí, Señor, Rabí, o sea, Maestro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eres el Rey de Israel. Amén. Gloria a Dios. Entonces en esta mañana dése cuenta qué posición tan maravillosa que el Señor hoy nos dice de todo lo que Él sabe de nosotros. ¿Quién más? Este Padre Celestial es nuestro Padre. ¿Qué más? Él es el que nos conoce, y Él fue el que nos formó a nosotros. Y a veces nos olvidamos de que donde nos movemos, donde estamos, Él me conoce. Él conoce cuando tú te portas bien, cuando te portas mal, que estás desobediente. Y Él tiene que disciplinarte porque Él te conoce, que esa disciplina te favorece a ti. Claro, Él te conoce cuando te bendice, y que es la bendición que tú te mereces y la cual Él te conoce, me conoce a mí cuando estoy pasando esos momentos duros, difíciles en la vida, y sabe que estoy pasando por un proceso, pero Él está ahí, Él está allí. Por algo será que el salmista, el Salmo también lo dice: como el Padre se compadece de sus hijos, Él se compadece, o sea, Él está ahí, pendiente de sus hijos. Se compadece en esos momentos que estamos pasando, momentos duros, difíciles. Ahí está Él. Gloria al Señor. Está ahí. Pero ahora pensamos la importancia de donde vayamos. No podemos huir del Señor. Aquí hay algo que se divulga,
y es que mi pensar lo conoce el Señor. Mi actitud, cuando oramos, cuando yo oro, el Señor que todo lo sabe, sabe si estás orando con fe, si le estás creyendo al Señor, si estás dejando que esa palabra sea aplicable a tu vida. Todo lo sabe Él. Acuérdese, en este momento que se queda divulgado que Él me conoce a mí, porque claro, Él es mi Padre. Pero la importancia de donde vayamos, no podemos huir de la presencia del Señor. Sea que esté en un estado de desobediencia, de duda, algo que no le agrada a Él, Él lo sabe. Pero Él siempre está ahí. El Salmo 139, el 7, el 8. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré? ¿Y a dónde huiré de tu presencia, Señor? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Claro que sí. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Claro que sí. Es que ¿dónde me voy a esconder yo como ser humano? Si es que el Señor me conoce a mí. Conoce todo, mi acostar, mi levantar. Conoce si yo oro, si yo lo busco de corazón. Todo lo conoce el Señor. Si pensáramos en esta hora, trataríamos siempre de esforzarnos en agradar al Señor, de vivir una vida agradable y no cometer errores. Porque Él todo lo ve. Nuestros pensamientos, conoce lo que tú ves. Si estás viendo algo en las redes sociales que ahí está el Señor viéndote. Te esconderás de tu esposa, de tus familiares, pero de Él ¿quién? Por eso hoy el Señor nos da conforme muchas veces a nuestro comportamiento, pero Él siempre está allí, porque es que nos ama tan grande que Él siempre está allí, siempre nos está fortaleciendo. Amén. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, ¿quién estará ahí? Jesús estará allí. Pero qué alegría en esta mañana poder pensar que Él todo lo sabe, todo lo puede hacer, está en todas partes. Cuando se dice que está en todas partes, a veces nos vamos por allá y se convierte nuestra vida en un desierto y pareciéramos que estuviéramos solos. Y se nos olvida cuando el Señor dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pensamos estar solos y no. Pero qué alegría pensar en esta mañana que aquí está el Señor con nosotros. Y no nos equivocamos cuando decimos Jesús está aquí. Está allá en los Estados Unidos. Está allá en Perú, está en Suecia, está en el Canadá, está en Brasil, en Italia, en España. Está aquí y está allá a la misma parte porque Él es soberano, Él es omnipresente. Es el Dios todopoderoso, que Él es el único que puede hacer eso. Me está viendo en este momento mis pensamientos y está viendo los suyos allá y lo sabe. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Él, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí en esta mañana. Y pensemos en que Dios es soberano, es omnipresente, es el Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Pero me alegran esas palabras que retomamos aquí en este momento. Cuando dice, detrás, delante me has rodeado y sobre mí pusiste tu mano, y tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Muchas veces no comprendemos esta palabra de saber que Jesús, donde vayamos, siempre está cuidando de nosotros y nos está viendo y nos está entendiendo. Antes de hablar ya Él sabe lo que voy a hablar. Antes de pensar ya Él sabe que voy a pensar. Y es a saber entonces que Él fue el que me formó y sabe todo lo que yo tengo, lo que a mí me ha pasado. Pero en esta mañana, gracias al Señor por esta bendita palabra que el Señor nos regala. Por algo la palabra que tuvo respuesta a la pregunta, ¿de dónde me conoces? En esta mañana, gracias al Señor por esta oportunidad, mis hermanos. Gracias al Señor porque Él es muy bueno y en esta
mañana sé que esa palabra nos va a ayudar a caminar mejor, porque cuando se divulga esto, es saber que debemos estar en todo momento agradando al Señor, creyéndole, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, está en todas partes. Él sabe, como le digo, si oramos con fe, si le estamos creyendo, si estamos aceptando su palabra, si estamos siendo obedientes, si somos desobedientes, qué es lo que hacemos día a día. Eso lo sabe el Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga ayudando en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Señor por esta bella oportunidad que Él nos da, que Él nos comparte. Gracias al Señor. Bendito y alabado su nombre. Gracias al Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor es